Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Volkswagen T-Cross. Antes de comenzar con la instalación y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario. Dada la sencillez del enganche, solamente son 2 tornillos a ambos lados. En esta ocasión vamos a hacer el montaje de una bola desmontable vertical. Empecemos con ello. Para el montaje de este enganche es muy sencillo. Tendremos que retirar el paragolpes y después el refuerzo metálico que hay detrás de este. Empezamos levantando el vehículo. Para el desmontaje de este paragolpes será necesario que retiremos 3 tornillos en ambas esquinas y 2 grapas plásticas que nos encontramos aquí. Una vez que hemos quitado el tornillo plástico que va en el centro de la grapa, tiraremos con cuidado y así sacamos la grapa. Retiraremos la moldura del paso de rueda. Tener en cuenta que coge desde la aleta al paragolpes. Con la ayuda de una espátula plástica haremos presión e iremos retirando. Una vez retiramos el paso de rueda, vemos el tornillo que tendremos que desmontar. En el paso de ruedas, una vez retirado la moldura, nos quedan a la vista 3 tornillos. Una vez retirados los 3 tornillos, podemos hacer un poquito de presión hacia afuera y saldrá ya el paragolpes. En el paso de rueda derecho realizaremos los mismos pasos que en el izquierdo. Abriremos el portón trasero para acceder al tornillo que sujeta el piloto. Es un tornillo plástico. Y después, una vez que lo hemos soltado, tenemos que retirar esta parte de aquí que va a presión. Y desconectar el conector del piloto. Misma operación en el lado derecho. Igualmente, tornillo plástico. Una vez retirados los pilotos, pasaremos a soltar la parte inferior del paragolpes. Antes de retirar el paragolpes, tendremos que desconectar los sensores de aparcamiento. Antes de que retiremos el refuerzo, tendremos que soltar esta antena. Esta antena da igual en la posición que la pongamos, no afecta en su funcionamiento. Tan solo es una antena de 3G o de GPS, dependiendo del modelo y la versión. Retiraremos la tuerca. Con la ayuda del tornillo que incluimos en el enganche, lo vamos a posicionar sobre este orificio que tenemos en la parte inferior. Colocamos la antena en esa posición y usamos la misma tuerca que tenía anteriormente. Apretamos y lo dejamos fijado. A ambos lados tendremos que quitar los tornillos que sujetan el refuerzo. Retiramos el refuerzo. Este ya no se utiliza. Muy importante que los tornillos de la parte superior, que en el lado derecho son 2 y en el izquierdo 1, volvamos a ponerlos, debido a que dan directamente con el interior del vehículo y podría entrar agua por estos orificios. Colocaremos el enganche. Su colocación es muy sencilla, debido a que va con 2 tornillos en ambos lados de 12 por 40, con la arandela ancha y arandela grower. Hacemos coincidir el orificio y apuntamos el tornillo.
En los puntos del lado derecho haremos lo mismo, apuntando a mano. Este otro punto, para facilitarlo, vamos a retirar esta tubería. Colocaremos la bola. En el lado de la derecha colocaremos los dos tornillos de 12-25 con arandela Grower. En el lado de la izquierda, en la parte superior, también 12-25. Y en la parte inferior, de esta forma, la anilla de seguridad y el soporte de base de enchufe, con el tornillo de 12-35 esta vez. Colocaremos el soporte plástico de base de enchufe, poniendo el tornillo por detrás y la parte plástica, asegurándonos que la muesca coincida con la ranura preparada para ello. Apretaremos la tuerca lo necesario como para que suba y baje con facilidad, pero no se descuelgue solamente con el peso de la base. Una vez hemos realizado la aproximación de todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete necesario. En este caso son todo tornillos de 12 y el par de apriete 87 Nm. Terminado el montaje del enganche, pasamos al kit electrónico y, como podéis ver en nuestra página web, varias son las opciones que disponemos. Una de ellas, que es la recomendada, es el kit Aragon CAN, debido a su sencillez y facilidad de montaje. Tan solo conectando 3 cables tendremos ya todas las señales del vehículo. Os voy a mostrar en este vídeo cómo realizar el montaje de esta instalación. Para el montaje de esta instalación os voy a enseñar una forma de montarla fácilmente y sin destapizar tan apenas el vehículo. Para poder facilitar el acceso al interior del vehículo y no destapizar el interior, vamos a quitar esta rejilla. En la zona donde vemos un rebaje, introduciremos el destornillador y en esta otra zona de aquí también. De esta forma saldrá la rejilla. El cableado lo vamos a introducir por este tapón que lleva el vehículo. Sujetaremos con los tornillos que nos incluye la base de enchufe y poniendo las tuercas en el alojamiento. De esta forma no es necesario sujetarlas porque la parte posterior lleva la misma forma de la tuerca e impide que giren. La base de enchufe hacemos que abra hacia la parte inferior, de esta forma evitamos que colisione con el paragolpes. En estos dos orificios está preparado para sujetar el cableado y evitar que el cable quede recto y colisione con la chapa. Sujetaremos el cableado al cuerpo central del enganche y al cableado que tenemos aquí. De esta forma lo llevaremos hasta el orificio que os he comentado, introduciendo el cable por el orificio y colocando la goma para que selle el orificio. Una de las ventajas que tiene el kit Aragon CAN es que va separada la base de enchufe del cableado que pasaremos después hasta la línea de cambus. Esto hace que introducirlo en el vehículo sea más sencillo. Colocaremos los dos cables de positivo en los dos alojamientos libres. Estos a su vez lo colocaremos en la centralita. Son conectores únicos y no nos podemos confundir. El cableado que va a la base de enchufe dispone del positivo de contacto y positivo directo por si fuese necesario su conexionado. Tener en cuenta que el cableado lo vendemos aparte y lo tenéis disponible en nuestra página web. Con la ayuda del adhesivo de doble cara sujetaremos la centralita en el interior del vehículo.
Con la ayuda de un tornillo autorroscante colocaremos la masa. De esta forma evitaremos destapizar el interior. El cableado de positivo y la línea de CAN bus lo tendremos que pasar hasta los pies del conductor. Para ello vamos a evitar destapizar en la medida de lo posible. A través de la puerta trasera izquierda vamos a mover un poco el tapizado ni siquiera lo retiramos del todo, simplemente lo movemos e introducimos una guía por el hueco, la cual cogeremos directamente en el orificio trasero. Tiramos de la guía hasta que pase el cableado a esta zona. Tendremos que acomodar el cable al interior del tapizado y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos ayudamos del sacagrapas y vamos introduciéndolo a la vez. Con cuidado de no pellizcar en ningún momento el cableado, muy importante. Llegados a este punto vamos a soltar este trozo del tapizado de la siguiente forma. Nos vamos a ayudar del sacagrapas y lo haremos así. Meteremos el sacagrapas en esta posición. Cuando vemos que ya sale, le damos un golpe a la parte superior. Introducimos la guía y ahuecamos en la puerta delantera izquierda también el tapizado. Retiramos el resto de la moldura y aquí nos encontramos con la guía que hemos pasado. Como podéis apreciar, se ve perfectamente que el cableado lo vamos a pasar por el mismo sitio donde va el cableado original del vehículo. Para facilitar el conexionado de la señal de CAN bus sobre la BCM, tendremos que retirar este plástico que vemos aquí. Para ello hay que quitar primero la maneta de apertura del capó delantero. Introducimos un destornillador en esa parte. Vale, ahí. Si os fijáis, la pieza lleva una sujeción plástica que es la que hace presión y evita que se salga. Lo dejamos otra vez colocado en esta posición y así lo podremos volver a montar. La grapa la tenemos aquí camuflada. Quitamos la tapa y aflojamos este tornillo plástico de la grapa. Tiramos ahora del plástico y sale toda la pieza. Retiramos esta tapa y ya tenemos acceso a la caja de fusibles. Y justamente en esta zona de aquí, pero por el interior, tendremos que quitar el primer conector que tenemos. Es este. Cortaremos la brida que sujeta el cableado. Levantamos estas pestañas para poder extraer todo el conector. Y ahora nos fijaremos bien en la numeración y tendremos que conectarlo en el 46 y el 47. 46 y 47. Lo haremos de la siguiente forma. Vamos a tirar del cable a la vez que le damos con un puntero o algo similar al conector. Bajando la pestaña. Normalmente se suele quedar enganchado primero aquí y después aquí. Volvemos a darle y sale ya. Hemos retirado el cable naranja marrón y colocaremos el cable naranja marrón de nuestra instalación. Yo os aconsejo que hagáis el cambio del cableado uno a uno y no quitéis los dos de golpe. Así siempre tenéis uno de referencia. Misma operación con el cable verde. Y conectaremos el cable naranja verde de nuestra instalación. Ahora realizaremos el bypass. Para ello, dejamos colocada ya la pieza marrón, que es con la que vamos a hacer el conexionado de los pines que hemos retirado anteriormente. Y para no equivocarnos, yo lo hago de la siguiente forma. El cable naranja marrón lo tenemos en el centro y lo introducimos en el centro. El cable naranja verde, que en este caso en la instalación del vehículo es de color verde, lo pondremos
con el cable naranja verde de nuestra instalación. Cerramos el clip y presionamos hacia adentro. Volvemos a colocar otra vez la pieza plástica, asegurándonos que haga el clic. También vamos a dejar sujeto el cableado con ayuda de cinta. Volvemos a colocar la brida que sujete el cableado. Colocamos el conector en su sitio. El cable rojo sería el de la señal analógica del freno. No es obligatorio el colocarla. Yo normalmente solo conecto los cables de cambus. Lo corto y lo dejo encintado. Ahora nos quedará conectar el cable de positivo en la caja de fusibles. Buscaremos un alojamiento, en este caso libre. Si tocamos con la punta de pruebas, vemos que aquí tenemos positivo directo. Conectamos el robacorrientes de fusible al cable de alimentación. Y muy importante, en esta patilla de aquí es donde tiene que entrar la señal de positivo directo. Una vez hemos terminado de conectar el positivo, pasaremos a la comprobación de las luces. Para ello necesitamos un dispositivo el cual tenga un mínimo de consumo. Y como podéis ver, funcionan todo correctamente. Realizado la comprobación del kit electrónico, pasaremos al montaje del paragolpes. Una ventaja de este paragolpes es que dispone ya del recorte en la parte inferior. Conectaremos los sensores y volveremos a colocar todos los tornillos que los sujetan. Para colocar la bola, muy importante que tengamos en la ventanita el color rojo. Introducimos la bola. Se nos quedará en verde, giramos la llave. La base, si os fijáis, de esta forma no colisiona con el paragolpes. Y con esto damos por finalizado el montaje de este Volkswagen T-Cross. Hasta la próxima.